Primero es mi oportunidad de saludarlos. A algunos les puedo ver las caras entre los tapabocas, alcanzo a algunos a reconocerles sus bellas miradas, a otros los confundo. Por aquí estaba viendo yo un profe que estaba confundiendo con otra persona, pero es parte de lo que nos viene en este nuevo espacio. Entonces, primero, un saludo muy especial. Mi nombre es Claudia Restrepo, Claudia Patricia Restrepo Montoya, como diría mi mamá, que siempre reniego el Montoya, siempre es como si no hubiera tenido mamá, solo Restrepo. Esta reunión de hoy es un poco la posibilidad de conocer, que ustedes me conozcan un poco, que yo les comparta quién he sido y por qué estoy aquí y darles un saludo. Segundo, compartirles cómo queremos vivir al menos este primer semestre del 2021. Y tercero, un poco poder compartir con María Rocío, que está conectada con nosotros, un poco como una propuesta que queremos hacerle a toda la comunidad para convertirnos o acompañar. Yo sé que ustedes han escuchado en algunos escenarios la dualidad que se creó con la pandemia entre la economía y la salud. Y yo creo que el puente entre esos dos puntos está en la educación. Y no en la educación solo porque podamos venir a clase, sino en la educación de que en estos centros es donde también tenemos que empezar a aprender a vivir en esta realidad. A los profesores, a vivir en los mundos híbridos, a vivir en las reuniones en las que estamos presenciales y otros están conectados de otra manera. Y eso no va a ser sencillo, porque no es cómodo. No es cómodo y no va a ser cómodo. La vida, yo suelo hablar algo que me gusta mucho, que es la pedagogía de lo incómodo. Y es que durante mucho tiempo nos han enseñado la importancia de la comodidad, de buscar cada vez espacios más cómodos. Pero lo cierto es que los grandes desafíos del mundo hoy nos van a exigir incomodidad. Ejemplo, lo ambiental. Nada más ahorita que almorzaba con dos viejas amigas y docentes de esta universidad que son Paola y Natalia, Paola Podestá y Natalia Escobar, que somos amigas de tiempo atrás de un grupo que somos disfuncionales, así nos llamamos, de la cual somos parte nosotros y algunos más. Y yo le decía a Natalia, Nati, la verdad es que ser ambientalista es muy difícil, pues porque uno entenderlo, incomodarse, tomar decisiones que van contra como a la comodidad en el transporte, en la alimentación, en todo lo que hacemos, es muy difícil. Entonces esos grandes desafíos van a ser incómodos y uno de esos va a ser esto es incómodo. Yo quisiera quitarme esto, quisiera prender el aire acondicionado, quisiera o no ponerme en esto del aula inversa, y de hecho fue una de las cosas que dije yo quiero vivir la experiencia que están viviendo o lo que vamos a vivir como docentes en este ejercicio, porque es distinto. Yo he dado clase en este tiempo, pero lo he dado en el muy básico mundo del Teams, en el que uno tiene una interacción completamente digital. O sea, cuando está uno puramente presencial o puramente digital es muy fácil, pero cuando tiene los dos mundos, eso ya es como que los cerebros se partieran. Entonces un poco este ejercicio también es un reto para mí, de ponerme en la incomodidad y sentir lo que sienten todos los profesores para poder diseñarnos para eso, para sentir que es llegar al salón y sentir el calor y decir, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Para decir, mira, esto no es tan fácil manejar las cámaras, entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Es decir, yo soy de una idea y es que uno no puede arreglar desde el escritorio lo que no vive y no siente, y por eso la presencia en el campus en este momento está justamente palpando, como sintiendo qué está pasando, y es la solicitud que le hago a todos, como ninguno de nosotros se va a poner en riesgo, nos vamos a cuidar, vamos a aprender a cuidarnos, como me pasó ahora en el ascensor que subía con un chico que se bajó, era para el 5º piso, con el tapabocas aquí. Y obviamente yo tengo la autoridad y estoy en el lugar en el que le puedo decir, oye, ponte bien el tapabocas. Ay, sí, qué pena, no, claro. Pero eso que puede haber sido incómodo, eso lo puedo hacer yo, eso no lo hacen en el comercio, eso no lo hacen en Oviedo, ni en el Tesoro, ni en ninguna parte donde están paseando. Y eso es lo importante de este campus, porque esto nos va a permitir empezar a hacer esos ejercicios. Oye,
estás mucho rato aquí, porque de alguna manera este es el espacio donde vamos a aprender a llevar la vida juntos. Entonces eso es un poco lo que yo les quiero pedir y sobre todo me anima a quienes están aquí presentes porque son, de alguna manera entiendo esos que ya se sienten emocionados, que rico volver al campus, pero también que sé que están sintiendo un calor insoportable en sus oficinas, no se preocupen, yo de la mía me quiero tirar. O sea, el calor en los últimos días es impresionante, o sea, todos los días he llegado, el primer día que estuve aquí, llegué a la casa y dije, tengo COVID. El segundo día, ahí sí lo cogí. El tercero, esto tiene que ser COVID, porque efectivamente todos los días he llegado con un dolor de cabeza del calor, deshidratada porque el día ha estado, fuera de eso perdí ritmo, yo vivo en el Retiro, entonces de bajar y de subir, entonces llego como un chupo a mi casa, tengo un poquito síndrome de cabaña, que la debemos tener todos, que es un poco como que ya uno no está tan bueno en la casa, como que ya se acostumbró, ya se adaptó y le parece delicioso y ojalá esto siga así, qué rico, volví a esto. Pero yo creo que ese momento de pausa, de comprensión ya pues ya llegó a su punto. Este año va a ser muy neurálgico porque este es el año en el que vamos a tener que hacer la adaptación, ya la crisis ya no es la crisis. Yo no sé si ustedes han visto esa lógica, y se me olvida el nombre del teórico, que habla de la crisis en etapas y hay una segunda que ya es como el momento en el cuando las crisis son tan largas ya uno no está reaccionando, ya uno lo que tiene que es entrar a adaptarse. Ese proceso de adaptación le está costando mucho al país, por eso estamos en esta cosa de improvisación un poco de paramos, entramos, salimos, porque no nos estamos diseñando para que la vida se vuelva como a ir normalizando progresivamente. Y esa es la invitación que yo tengo para todos los que estamos aquí y para los con los que nos vamos a conectar. Y es que esta sea la oportunidad para acompañarnos en este camino de adaptación progresivo, a salir de este síndrome de cabaña, de a poquitos, a que todos entendamos que la maluquera por la noche no necesariamente es COVID. Yo tengo una amiga que lleva 8 pruebas de COVID y no sale ni de la casa, pero es natural, es una preocupación. Yo los primeros meses, además yo soy alérgica a los cambios de clima y esto es una locura, entonces todos los días yo llego por la noche a la casa con dolor de garganta, dolor en los huesos, o sea, sí, soy una diagnosticada. El decano Ricardo dirá, eso se llama de otra manera, eso se llama hipocondriaca, también. Le llega a uno el momento, deben ser los años. Pero bueno, esa es sobre todo la razón por la que estamos y vamos a hacer un esfuerzo juntos. Nos va a ayudar mucho las cosas que vayamos viendo. Yo quisiera prometerles que vamos a llegar y que todo va a funcionar, por ejemplo, que las aulas se van a conectar, ya estamos conectados. Ok. No, entonces ya me conecto ya con quienes estamos por Teams. ¿Cuántas personas tenemos por Teams, Cata? Ok, vamos a ir creciendo progresivamente por Teams. Un saludo para todos. Aquí estaba mientras hacíamos los ajustes, saludando a quienes están acá conmigo. Básicamente están nuestras 2 vicerrectoras, Mauricio está conectado remotamente. Nuestros decanos sí tengo a Ricardo, Adolfo, Luciano, Camilo, César y el Ricardo 2 o Ricardo 1, como sea. Hay una muy buena presencia de compañeros de la Escuela de Organización y Gerencia, está Maritza, nuestra secretaria general, Isabel, que ha acompañado de la oficina delegada de la Rectoría, y un poco este es un saludo que quiero hacerles y les contaba desde mientras nos íbamos corrigiendo la conexión, que en parte habíamos elegido hacerlo en esta aula inversa porque parte de lo que el mensaje que quería era, primero yo sentir lo que estamos sintiendo los profesores en esa cosa de empezar a lo presencial y lo digital, o sea, como ir compaginando. Segundo, decirles y enviarles el mensaje de que todos estamos en la misma barca, o sea, para ninguno de nosotros es más sencillo, todos estamos tratando de aprender a conocernos en ese camino. Lo otro que les planteaba es que esta es una reunión donde no están invitados solamente los docentes y la academia, sino que la academia somos un poco todos, los administrativos
somos quienes hacemos posible, y ahí me cuento yo en mi rol de rectora, los que facilitamos que la academia se desarrolle. Entonces, por eso para acá es igual de importante cada uno de los que trabajamos en esta organización. Cada uno de nosotros tiene un rol que sin ese rol, por pequeño que sea, se impacta sustancialmente todo lo que hacemos en la universidad. Ese contacto, eso que nos hace ser lo que somos, que es finalmente el acto pedagógico, ese encuentro educativo que hay entre el estudiante y cada uno de nosotros cuando ejercemos el rol de docentes. Entonces, este es un mensaje para darles esa bienvenida. Aquí vamos conversando de varias cosas mientras, pero ya que estamos como conectados, quiero plantearles como una pequeña agenda. Son 2 puntos, no pretendo una reunión larga, lo que quiero es una reunión donde además la idea es que conversemos. Yo esperaría que en un tercer momento también puedan haber preguntas y se sientan con la tranquilidad de hacérnoslas, tanto acá presencial como conectados. Si cuando terminamos nos damos cuenta que no tenemos tiempo para contestarles, me comprometo a que se las contesto vía digital o vía en su correo, lo que sea. Pero lo importante aquí no es solo que ustedes me escuchen dar la bienvenida, sino que conversemos. Porque lo cierto es que la universidad debería ser el espacio justamente para activar la conversación, donde podamos interactuar y podamos aprender. No podemos ser contrarios a lo que decimos, que estamos centrados en el aprendizaje y que el aprendizaje está centrado en el estudiante y que por eso hay que escucharlo, pero que nosotros trabajemos con una lógica distinta. Yo les digo y ustedes no reaccionan, entonces que podamos conversar. Entonces se los propongo en estos 3 momentos. Uno, voy a aprovechar un poco para contarles quién soy, qué siento, cómo me he sentido esta primera semana, qué pueden esperar ustedes de mí y qué definitivamente no pueden esperar. Un segundo punto, que es el de un poco cómo vamos a activar nuestro retorno progresivo, un poquito mejorando nuestros niveles en alternancia. No es porque esto que pasó en marzo, de que entonces cerramos y nos vamos, esto ya no funciona así, eso es un momento de crisis. Aquí lo que estamos es adaptándonos ya a una nueva realidad. Y un tercer momento donde abrimos preguntas, donde los invito a que las preguntas las tengamos, si los tenemos aquí adentro, y si no también, ¿quiénes están? Algunas las sabré contestar yo y otras me van a excusar que soy una nueva, y entonces me van a ayudar a contestarlo quienes están aquí, si de eso se trata en temas más concretos. Entonces empiezo, bueno, en el segundo momento de cómo viene nos va a acompañar María Rocío Arango, que es una profe que además yo quiero muchísimo porque fue mi decana, gracias, siendo yo profesora de organización y gerencia. Fue ella mi decana y trabajé mucho con ella y la quiero mucho, pero es una mujer que ahora, desde su rol con un equipo que hay acá, desde el equipo de humanidades y el decano Adolfo y un poco la integración de saberes, está pensándose como en la lógica, las ciencias del comportamiento, y a quienes les levanté la mano diciéndoles, venga, acompáñenos a pensar en este retorno a la universidad, pero de la mano ya no solo del rol de la clase, sino del rol de cómo ser el espacio, el campus para el cuidado y el aprendizaje. O sea, que las 2 cosas vengan juntas. Entonces ella nos va a acompañar en esa parte. Dicho esto, pues quiero presentarme. Primero me van a excusar que no me retire el tapabocas, pero pues como estamos en un aula y tengo a un buen número de personas en esta aula, pues debo hacerlo con el tapabocas, como es la invitación de un poco incómoda ya, ser profesor con esto, no es lo mismo, pero bueno, tendremos muchas otras oportunidades de vernos a los ojos, de vernos un poco mejor. Entonces empiezo por contarles quién soy. Yo sé que me puedo mover y caminar por ustedes y demás, me van a excusar que está haciendo tanto calor, que voy a tomarme un ratico desde acá y ahorita luego trato de moverme un poco más. Mi nombre es Claudia Restrepo, les decía, Montoya. Mi mamá me regaña mucho porque no uso mucho el Montoya, pero muy honrada de ser Montoya. Soy la hija de 2, una mujer y un hombre del suroeste.
que vinieron desplazados. Para mí eso es muy importante porque de ahí viene mi enamoramiento por la educación. Mis papás no pudieron estudiar, mi mamá hizo hasta quinto de primaria y mi papá hizo hasta primero de primaria, entonces en mi casa se volvió una obsesión. Yo soy la sexta de 6 hijos, yo nací 13 años después, entonces a mí me tocó otro mundo, o sea, mis hermanos eran 5 pegaditos y luego yo. Pero para mis papás se volvió como una cosa obsesiva la educación, como aprender y como que todo podía ser y todo se podía, había que aprender a hacer una cosa y aprender a hacer la otra y que todo era una potencialidad. Entonces eso claramente marcó mi vida. Yo debo decir que empecé a estudiar administración ya iba a decir yo a los 13, pues tampoco, a los 16 años, en un momento que es muchas de las edades. Yo creo que sería mejor uno graduarse más viejito. Como todos los estudiantes, tuve mi crisis a mediado de la carrera y dije, esto no es lo mío, o sea, yo quiero ser comunicadora. Pero obviamente dije, pues, ¿quién le va a decir a don Miguel, mi papá, que me va a cambiar de carrera? Pues no, o sea, mejor viva y enterita. Entonces seguí estudiando administración. Debo decir que se valen las dudas porque a pesar de que las tuve, soy una feliz administradora de AFIT y orgullosa. He trabajado en la gerencia y en el mundo de lo gerencial desde la docencia, porque fui profe de organización y gerencia, Ricardo está por aquí, durante un buen rato. También fue mi jefe Paula Puesta siendo pensamiento administrativo, parte como de las nuevas, porque a mí me tocó dictar unas materias que yo no recibí como estudiante, o sea, a mí me tocó el cambio de currículo y parte de la transformación curricular. Entonces viví la experiencia de la educación como profesora. Debo decirles que durante un buen rato me soñé siendo docente 100% y dedicándome a la academia, pero resulta que al fin y al cabo salí hasta buena gerente. Entonces la vida me jaló siempre mucho más hacia el mundo gerencial que hacia la academia. Entonces la academia terminó siendo un asunto más personal, más mío que de mi vida laboral, y entonces me terminé desarrollándome en una elección en el mundo de la gerencia, y es que yo desde que me gradué elegí que quería trabajar para proyectos o empresas que tuvieran alcance social, que persiguieran un propósito superior, y es un poco explicado en lo que les contaba de mis papás, porque obviamente me siento una mujer privilegiada, una mujer que gracias al esfuerzo soy el resultado típico de la clase media trabajadora y lo que llama la movilidad social, es decir, yo pude tener lo que mis papás no tuvieron, y adicionalmente entendí para cuántas personas es tan difícil acceder a esta educación superior. Pero independiente de eso, eso siempre me hizo pensar que si yo había logrado ya ser administradora, a lo que me iba a dedicar era a proyectos y empresas sociales, y así fue. Me gradué de la universidad, el día que me gradué, el 18 de diciembre, ese día me aceptaron en Corpaul, que era la corporación del Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Curiosísimo, entré como directora de comunicaciones, en parte porque siendo estudiante de la universidad, en esa pasión que me dio por la comunicación estratégica, como la comunicación en todo su alcance, con un grupo de compañeros creamos lo que hoy se llama el Grupo de Proyección Gerencial, el GPG. En ese momento el GPG nació como un laboratorio de comunicación estratégica. O sea, no era de gerencia, alta gerencia, sino de comunicación estratégica. Duró así, y ahí rápidamente nos dimos cuenta que la comunicación estratégica pues lo conectamos rápidamente con gerencia y dio el Grupo de Proyección Gerencial. Entonces también fue pues una de esas vivencias que me enriquecieron mucho. Igual yo me gradúo y me voy a trabajar en Corpaul como directora de comunicación, allá. Duró 2 años así y luego me nombran subdirectora administrativa y de negocios, y ahí aprendí una cosa divina, una cosa más bonita de todas, y es que aprendí que lo social también es rentable, y que ese cuento de que lo privado genera utilidad y que lo social es como una cosa puramente como
de generación de recursos muy limitados, no, porque la labor de esa empresa en particular era generar dinero para el Hospital San Vicente de Paúl. Entonces yo todos los días me levantaba por una causa social para generar plata, a que se moviera la caja. Me tocaba gerenciar los negocios en conexión con la planta farmacéutica, pero parqueaderos, reciclaje, todo lo que aparecía que generaba recursos, y era, digamos que allí aprendí mucho, fue una gran escuela. Y luego, por accidentes de la vida, sin quererlo, terminé trabajando en lo público y allí me quedé 13 años. ¿Por qué terminé trabajando en lo público? Porque alguien cercano a Corpaul me recomendó a que les ayudara en el empalme de la gobernación de Antioquia, Aníbal Gaviria en su momento. Yo no conocía a nadie, yo no había hecho parte sino que necesitaban a alguien social y financiero. Y yo llegué a social y financiero. Yo me acuerdo que yo era tan sana que resulta que hoy en día uno sabe que los empalmes, normalmente a los empalmes van los que van a ser secretarios. Yo era tan sana que eso no lo sabía, que claro, a mí me pusieron en el empalme de las secretarías que nadie quiere. Equidad de género, negritudes, indígenas y el DAGREG. DAGREG en ese momento no, el DAPAR, que era el de desastres. O sea, como más o menos, yo no entendía cuando llamaron a todo el mundo al empalme, todo el mundo cogía salud, educación, cultura, tal, y yo me quedé como, no, pues a mí me llamaron a ayudarles, dígame qué necesita, y me quedaron las 4 que después ya entendí, pues que no iba a ser la de negritudes, claramente no era suficiente feminista para ese momento para haber sido de equidad de género, tampoco iba a ser la de indígena por razones obvias, pues debo tener todo lo indígena del mundo, pero pues no lo tengo todavía explícito, pues no me lo han certificado, y la de catástrofes, probablemente si hubiéramos sabido en el futuro que me iba a tocar lo de Space hasta habría tenido sentido, pero pues para ese momento no tenía ningún. Y ahí terminé en lo público, terminé siendo secretaria, al final me dejé enamorar de la palabra Antioquia te necesita, ya después uno va entendiendo que esa palabra es súper peligrosa, Antioquia te necesita, Medellín te necesita, y uno de cuenta de eso pues se va metiendo hasta, lo público es como un mal amor. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido un mal amor, que uno no duerme, no come, pero vive feliz. Eso es más o menos lo público. Lo que ha pasado por lo público sabe que uno no come, no duerme, no le pagan ni bien, pero uno vive en una cosa una traga maluca. Hágase de cuenta pues una de esas tragas que todos hemos sentido. Cada vez que alguien me decía, ¿usted por qué duró 13 años en lo público? Yo digo, es que un amor, como dicen los pelados de ahora, un amor tóxico. De esos que uno se enloquece profundamente con eso. Y de ahí terminé siendo secretaria de Educación de Antioquia, luego fui secretaria privada de Medellín, posteriormente fui directora del Instituto de Vivienda, fui la creadora del Instituto de Vivienda de Medellín, que es el ISVIMED, posteriormente fui vicealcaldesa de Educación y Cultura, luego gerente del metro, y ya ahí dije, no más, ya es suficiente, ya presté servicio. A mí el que era mi jefe en Corpaul, cuando yo le dije que me habían llamado a lo público a trabajar, me dijo, no lo dude, usted se tiene que ir, porque había una tradición en Antioquia que era bellísima, que se ha perdido, y era que en la Antioquia antes de las elecciones populares de alcalde y de gobernadores, era muy común que como era nombrado a dedo el gobernador y el alcalde por el presidente, había muchos empresarios que iban y volvían. Un Nicanor Restrepo, que fue gobernador y volvía a Sura, un Manuel Santiago Mejía, que fue secretario de Hacienda y luego volvía a sus negocios. O sea, era muy común, pero eso pues obviamente con las elecciones populares se ha desvirtuado mucho porque nadie quiere hacer una campaña, por las razones pues de que ya después, yo digo que reinsertarse de lo público es muy duro porque luego uno queda con una marca toda la vida de ustedes lo que pasa es que yo soy fajardista, aloncista, gavirista, porque como pasé por todos los gobiernos, entonces la verdad pues, pero sé cuán difícil es eso, pero me acuerdo que él me dijo una cosa, todo buen líder en este departamento debería pasar por una experiencia en lo público y en lo privado. Entonces yo me fui muy juiciosa a hacer mi maestría en lo público, supuestamente me quedé 13 años de doctorado, postdoctorado, o sea,
Pero ya cuando terminó la entrega del tranvía de Ayacucho, que era mi última misión en ese momento como gerente del metro, había llegado justamente a hacer la concreción del tranvía de Ayacucho y a terminarlo, dije ya, creo que ya es suficiente y volví como a mi vida nuevamente de lo privado, la academia, aunque en todo ese tiempo, debo decir, hice academia con más itinerancia que al principio, por temas de tiempo. Hice mi maestría en filosofía en la Universidad Complutense en 1 año y medio, en el cual me di como una de las intentonas que tuve de irme de lo público. Me fui del país y me fui a hacer eso y pensaba no volver, pero bueno, circunstancias de la vida, una cosa piensa uno y otra cosa la vida con uno, entonces volví y pues hoy estoy haciendo el doctorado. En estos últimos 5 años, después de que me fui del metro, me dediqué creé una fundación de ciudades sostenibles, volví como a la academia, inclusive volví ya no de la escuela de administración, sino de humanidades, mucho más por la experiencia en lo público, demás, y me fui a trabajar, me dejé convencer de trabajar nuevamente en Confama. Yo me quería independizar un poco, quería la academia y la consultoría. Volví a Confama en un proyecto muy bonito que era hacer todo el área de levantamiento de capacidades, es decir, todo educación y cultura, tenía que montar las áreas de educación y cultura y configurar todo lo que en esa organización se llaman las capacidades, que es como el saber hacer. Entonces verán, soy una persona ya bastante nutrida en mi carrera de gerencia, también con una sensibilidad inmensa en la academia. Amo la docencia, amo la academia, me encanta la conexión con los estudiantes, me la sueño. Les decía yo, bueno, espero que este semestre sea capaz de adaptarme rápido a todo lo que tenemos que hacer y ojalá pueda volver a dar una clase, porque no me gusta alejarme de la caminada, de estar sentado, de conversar con estudiantes y de integrarme a eso. Entonces eso hace que sea una persona con esas dos miradas. Eso es como lo que yo he hecho. Ortega y Gasset dice que las personas somos fundamentalmente historias, que las personas somos sobre todo narrativa, es decir, que tú le preguntas a alguien quién eres y esa persona inmediatamente te cuenta la historia. No, mis papás, entonces, y ya después estudié, y luego me pasé, lo que acabo de hacer yo. Es un poco compartirles esa historia que de alguna manera al compartírselas les estoy diciendo un poco quién soy. Pues soy mucho más que eso, pero es un pedacito de esa historia que puede explicar por qué estoy aquí. Me siento feliz y orgullosa y aquí sí ya me voy a parar porque saben que me dio un calor horrible, estoy súper institucional con esta chaqueta, pero ya no puedo. Les decía que eso es un pedacito de mi historia, soy eso y mucho más, pero lo que más quiero contarles es que estoy feliz de estar aquí, en esta universidad. Volver a ella desde este rol para mí es como un sueño y es la posibilidad de integrar dos amores, el amor que tengo por la academia y el amor que tengo por la gerencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera son amores que han peleado espacio. Muchas veces mientras yo trabajaba gerenciando un proyecto, inclusive cuando era la secretaria de Educación de Antioquia, tenía que renunciar a dictar clase. ¿Por qué? Porque no me daban los tiempos, porque no podía comprometerme con una clase de 12 porque nunca llegaba ni a las 12, ni a las 6, ni a las 7. Esto habría sido perfecto para mí en esa época porque entonces me habría permitido que en últimas, si no llegaba al salón, me podría haber conectado por una de estas herramientas para conectarme con los estudiantes, pero no era la realidad en ese momento. Entonces siempre ha sido una competencia. Esto para mí es como llegar al punto del encuentro. Yo, para que ustedes me entiendan un poco, yo esta semana, creo que tal vez mañana, Cata, quiero compartirles
la carta que le compartí al Consejo Superior en el momento de la elección de ser rectora. El Consejo Superior es un proceso muy largo. Yo debo confesarles que hubo muchas dudas mías de participar en ese proceso, básicamente porque estaba muy feliz donde estaba y además tenía muchas cosas por hacer todavía. Con Fama estábamos iniciando colegios, acabamos de hacer la adquisición de CESDE, entonces era muy valioso para mí, amando profundamente a AFIT y pareciéndome el lugar ideal. Era muy duro pensar eso, pero bueno, finalmente decidí participar en un proceso que fue largo, que fue extenso, que tuvo muchos momentos, que tuvo entrevistas, que tuvo conversaciones, pero hubo un momento muy bonito y fue que nos pidieron escribir una carta. En la carta contar por qué creíamos, por qué queríamos ser rectores, primero. Segundo, cómo veíamos la educación y cómo veíamos a EAFIT dentro de ese tema de educación. No se imaginen que era una tesis, era una carta que debía escribirse en 2 páginas. Para cualquiera de ustedes que hace investigación, saben cuán difícil es escribir 2 páginas. A uno le dicen que haga una tesis y uno la hace de 120 páginas, pero dígale que la tiene que hacer en 20 y ahí es donde uno empieza a decir, me voy a sacar las canas escribiendo este artículo, porque ya todo lo que yo tengo puesto en 100 páginas, tengo que escribirlo en 5 o en 10 para que me lo publique. Entonces fue un ejercicio de escribir una carta en 2 páginas, yo la quiero compartir con ustedes y hoy simplemente quiero como compartirles una parte, que es tal vez el título y un poco una frase con la que introduje el texto, que es una frase de Hannah Arendt alrededor de la condición humana. Y quiero compartirles eso y voy a compartirles la carta porque lo primero es que me parece lo justo que ustedes sepan cuál fue mi sensación, además porque la carta luego había que venir a explicarla al Consejo Superior. Era la última fase, o sea, ya como los que estábamos en el último, como digo yo, los 3 candidatos finales, entrábamos pues en ese proceso, había que escribir la carta y compartirla, y en ese momento ya era pues más o menos si uno quedaba listo y si no pues, y esa fue la carta que quiero que ustedes conozcan para que sepan en lo más íntimo de mí ¿qué me movió a hacerme parte de esta comunidad eafitense desde otro rol? ¿Por qué digo desde otro rol? Porque siempre ha sido mi comunidad, siempre ha sido mi tribu. Soy eafitense de arriba a abajo, o sea, en todo. Es un afecto profundo. No hice mi doctorado en humanidades porque para el momento que me presenté al doctorado de humanidades, todavía no me habían homologado la maestría en España, entonces no podía hacer la homologación. Y ya luego de esas circunstancias, mi profesor de tesis de la maestría, mi tesis de maestría fue sobre el amor y la razón vital. Es una ética, una aproximación ética desde lo narrativo, por eso me oyen hablar de Ortega y Gasset, de esa dimensión de lo racional y lo vital. Y mi profesor de tesis vino a dar un curso en el doctorado de Bolivariana y yo me lo encontré y me volví a enamorar, no de mi profesor, sino me volví a enamorar ay no, sí, pues estoy llena de trabajo, pero necesito volver a entrar a estudiar, y así empecé. Ya pues estoy de un pelito, no de terminar, de un pelito de poder concentrar esa pregunta a fondo. Pero les traigo eso es porque parte del texto que yo escribía tiene mucho que ver con mi tesis. La tesis o la pregunta que yo tengo de centro en mi doctorado es alrededor de la brecha que se ha generado entre la técnica y las humanidades, entre el humanismo y la técnica y la ciencia. Y la búsqueda que estoy haciendo es una categoría que pueda ser compartida entre ambas. No estoy buscando un puente, no. Estoy buscando algo que compartan, no estoy buscando algo que las junte. No estoy diciendo que si yo estudio ingeniería tengo que estudiar humanidades,
no. O que si estudio humanidades tengo que aprender una técnica, no. Estoy buscando una categoría que compartan ambos. Y en esa búsqueda, jalando un poco a Martha Nussbaum en el mundo de las capacidades, una conversación que además tuve el año pasado con ella, que me ratificó muchos elementos de esa naturaleza, me encontré con un concepto que es la imaginación narrativa. Y es que Martha Nussbaum explica que si yo cultivo la imaginación como una capacidad esencial, es lo que los niños tienen que les permite desarrollar empatía, niños y jóvenes y adultos. Y pone el ejemplo cuando uno conversa con ella, por ejemplo, cuando uno jugaba chiquito como a la mamacita o al río, a la excursión, y que usted ve a unos niños jugando a la excursión y el niño le dice, bueno, por acá va el río, y el otro dice, sí, claro, y además hay 4 piedras, y el otro, y todos ellos están construyendo un relato conjunto, pero ninguno de ellos está viendo lo que está viendo el otro, sino que está imaginándose que el otro le está diciendo. Entonces ella plantea un tema y es que una de las capacidades esenciales para el humanismo es el desarrollo de la indagación y de la imaginación narrativa. Pero a la vez la ciencia y la técnica no puede vivir sin la imaginación porque es la que desencadena la pregunta. Cada uno de ustedes que ha hecho investigación saben que cuando uno va a hacer una pregunta, pues o cuando uno hace una investigación lo que más tiene es que tener imaginación para poder identificar qué preguntas sobre cuáles puede indagar. Entonces esto pues como para decirles en términos generales dónde está mi búsqueda alrededor de esa conexión que nos puede ayudar en muchos ámbitos, pero tuvo mucho que ver o me conecté mucho con esa conversación en paralelo con lo que estaba pasando en la universidad, porque claro, una universidad es un lugar donde uno imagina, y no estoy hablando del eslogan de imaginar como una cosa volátil, no, de la competencia cognitiva y humana de imaginar. O sea, nuestros jóvenes vienen a la universidad ¿a qué? A imaginar, por eso el campus es tan importante, porque mis ámbitos de imaginación se reducen cuando yo me conecto con una sola cosa. Pues y yo hablábamos en unos vinos que nos tomamos de amigas, yo creo que antes de que pasara todo lo de la rectoría, estábamos en otro mundo, decíamos cómo hemos perdido la memoria de cuenta de las reuniones virtuales o digitales, y es que uno ha tenido como 7, 8 reuniones digitales en el día por Teams, y luego de pronto Paula me pregunta, ve Claudia, ¿dónde fue que me dijiste esto? Y yo no me acuerdo en cuál de las 7 reuniones, porque las 7 las tuve en el mismo lugar, con la misma ropa, en el mismo, además si ustedes fueron como yo, se vistieron de sudadera, tenis, medias y camiseta, entonces pues no era el día en el que yo tenía el collar X, o sea, estaba más o menos, y uno va perdiendo la capacidad también de memoria, porque no estoy trayéndome a la imaginación un montón de cosas que pasaron en el encuentro. Y es que ese día, Paula, sí claro, Paula, ese día que vos tenías unas aretas divinas, porque además pues las mujeres nos encanta, y si ustedes también, solo que ustedes no lo comentan, nosotras sí, en una reunión, antes de empezar una conversación del doctorado, de la investigación más tesa, igual te preguntamos dónde compraste las aretas. Esa es la belleza que tenemos en las mujeres en esa sensibilidad. Pero por eso, cuando me plantearon yo qué me soñaba o por qué veía la universidad y me veía ahí, decía, porque ese es el lugar donde somos capaces de construir la capacidad de imaginar el futuro. Si nosotros, en vez de asumir hoy, frente a la pandemia, un rol activo transformador, nos seguimos metiendo detrás, cuidándonos a esperar a que todo se abra y nos digan que podemos abrir, entonces, ¿quién se va a ocupar de enseñarnos a nosotros y a los estudiantes y a los jóvenes cómo se vive en esta nueva realidad? Si la academia no se permite pensar el futuro de lo que viene, que ya llegó, que es esa noción de lo híbrido, porque es que eso no es nuevo, o sea, desde hace 15, 20 años ya todas las teorías dicen que la escuela innovadora y que la universidad disruptora es la universidad
de la flexibilización, de la digitalización de contenidos, donde la academia se mueve de otras maneras, y resulta que llegó un año donde nos arrastró rápidamente hacia, uno lleva mucho tiempo pensando en el tema de la cuarta revolución, y en el tema de la cuarta revolución, realmente las revoluciones se introducen en el momento en que se vuelven cotidianas. Uno las puede enunciar, las puede nombrar, pero solo cuando parte de mi cotidianidad se vuelve esa incorporación de la tecnología, es el momento como, ok, y eso pasó este año. Obligados o como sea que haya pasado, pero eso condujo como a que hicieran este clic y tuviéramos que montarnos en otro modo. Ahora, ¿qué nos viene? ¿Cómo hacer esto fácil? Vamos a encontrar un montón de problemas de cómo no hacerlo. Nuestra tarea es imaginarnos cómo sí. Nuestra tarea es imaginarnos juntos qué es lo que viene en toda esta nueva realidad que se está plasmando, en la que nos trae la epidemia, que además esto va a ser para siempre. Es decir, esto lo que nos mostró es que la gran debilidad y la gran vulnerabilidad nuestra hoy se corresponde a tres cosas. La primera, a que verdaderamente sí somos una aldea global, sí estamos súper interconectados. Ese cuento que nos contaban de que todos somos uno y que estamos súper interconectados, probado, chuleado. Pasó en Wuhan, yo me acuerdo nosotros en enero del año pasado, planeando como si no hubiera pasado nada. Todos en enero estamos todavía listos, mientras las noticias nos decían que en China eso estaba un bolión, que eso ya estaba caminando, y todos nosotros, pues, ¿qué va a llegar a Colombia? 2 meses, tan. Entonces somos interconectados. 2, somos súper frágiles, completamente. ¿Alguna duda? Por varias razones. Primero, porque nuestro sistema inmune cada vez es más frágil, porque comemos menos tierra, pues cada vez estamos más en ambientes cuidados, o sea, lo que le decían los viejos a uno, que déjela que coma tierra, déjela que se revuelque, que eso le sube las defensas. Pues sí, eso sube defensas, cada vez es más, nuestros sistemas inmunes son más frágiles. Y adicionalmente la educación no nos ha ayudado, no nos ha enseñado a cuidar de nuestro cuerpo. Yo los últimos 2 años atrás me la pasé haciendo viajes por todo el mundo buscando modelos educativos en el proyecto que teníamos de creación de colegios en Confama. Entonces nos fuimos a conocer los modelos más, que en Finlandia, que en el High-Tech High, que en Colombia los modelos que tengamos, bueno, en todas partes. Les voy a decir, todos comparten más o menos cosas, pero había una que nos impresionó por su ausencia, fue impresionante. Ningún colegio, por más teso que fuera, ninguna universidad, o sea, era una cosa absolutamente, tenía preocupación alguna por el cuerpo. No estoy hablando de deportes, estoy hablando de alimentación, movimiento, nutrición, o sea, que nosotros aprendamos a manejar nuestro cuerpo. Y esto lo que nos está mostrando es que claramente nosotros no sabemos manejar nuestro cuerpo. O sea, es como un aditivo que parece que viniera a ayudar a que la mente hiciera cosas, pero resulta que el cuerpo necesita cosas. Entonces, esta realidad lo que nos está mostrando a nosotros es que hay que ir empezando a coger y a aprender a modular este ejercicio. Entonces, con esto lo que quiero cerrarles es introducir el segundo punto, que ya veo a María del Rocío, conectada con nosotros, y es, cuando yo llego acá, una de las primeras cosas, digo, ok, venga, ¿cómo hacemos equipo? No te preocupes, yo me mantengo con los cordones de zamarra. El despeluque es general, Paula. O sea, no, es un modo de vida. A mí alguien me decía que porque yo con los pantalones rotos en la foto de Afid, y yo, ay Dios, pues, ¿qué les dijera? Eso es lo que hay. No, ya con eso la voz. No creo, si me caigo pues me excusan. Yo me acuerdo cuando me nombraron secretaria privada de la alcaldía de Medellín, la inducción, era una presentación y yo camino a hacer la inducción, a la presentación, me enredé en un cable y me caí delante de todo el gabinete que yo no conocía.
Me levanto yo con esta, además porque estaba más chiquita y más penosa, y además como a uno le enseñaron que el cuerpo no es de uno, entonces caerse es penoso. A uno no le enseñaron a caerse con dignidad. O sea, si uno se cae, uno ahí mismo se levanta como, ay no, que nadie me vio, yo estoy peinada, tan listo. Entonces me levanto yo, y yo, ¿cómo sale uno dignamente de esto? Entonces yo me dije, bueno, hola, mucho gusto, yo soy Claudia Restrepo, soy la nueva secretaria privada. De todas maneras, si se les olvida, ustedes preguntan, ¿cuál es que es esa? Pues la que se cayó el día que se presentó, punto. Mucho gusto y permiso, y me fui. Nadie después de eso te olvida. Entonces espero si alguna cosa, pues, tranquilos. Bueno, entonces les decía que voy a introducir a María Rocío porque una pregunta que nos generamos como comité o como consejo rectoral, como comité rectoral esta semana, era cómo lograr hacer de AFIT un espacio para el aprendizaje y el cuidado. Y cómo hacer que ese espacio vaya acompañando a cada uno de nosotros en ese proceso de transformación. Es decir, no podemos seguir, yo no sé si ustedes son muy de redes, para mí es una forma para eso soy medio millennial, a mí me gusta y interactúo con ellas, y en Instagram mandé un mensaje y una caricatura de Tute, que a mí me encanta Tute, y era una caricatura de un niño jugando en una silla, y al jugar en la silla el niño, la mamá le está diciendo que le devuelva la silla al comedor, y el niño le dice, ¿que te devuelva qué? Si esta es mi nave intergaláctica, si me te devuelvo la nave, pues como, ¿entonces qué? Y yo les decía, eso es como lo que les estamos diciendo hoy. Vamos a volver a alternancia cuando todo esté. Me dijo, ¿qué? Pero es que yo necesito la universidad para volver a imaginarme el mundo. Pues no me quites la posibilidad de irme a imaginar dónde voy a hacer los cambios y las transformaciones. Y lo más bonito fue que un montón de gente reaccionó sobre eso y las cosas eran más o menos, podemos hacerlo con prudencia, podemos hacerlo tal. No faltó el que dijo, hay que priorizar cuidado y salud o educación, y yo no veo la diferencia porque es que no veo cómo nos vamos a cuidar si no nos educamos para eso. Nos vamos a pasar como nos hemos venido pasando de encerrona en encerrona. Salgan, guárdense, porque no nos hemos preparado para vivir en una normalidad que es real. Y es que tenemos que recibir clase con esto, que tenemos que conversar con distancia, que tenemos que comer y esto. Entonces, a raíz de eso le pedimos el favor al laboratorio de ciencias del comportamiento, al equipo pues de ciencias del comportamiento, al equipo de comunicaciones, que pensaran en un mensaje que nos invitara a lo que va a pasar. Y este trabajo fue el que hicieron, y yo quiero dejar a María como en este momento para que nos compartas con la misma emoción, porque ese día salimos súper emocionados, un poco la invitación que nos quiere hacer a este momento que tenemos que vivir, que es como esto, aquí y allá. Entonces, María, quedamos contigo y ahorita seguimos. Bienvenida, Claudia, muchas gracias por esa invitación. Y bueno, buenas tardes a todos, me alegra mucho volver a verlos, aunque en este instante yo no los estoy viendo, pero ustedes a mí sí, entonces hagamos de cuenta que estamos frente a frente. Obviamente por el aforo del campus, por la prudencia de la que nos está hablando Claudia ahora, yo estoy hablando desde casa, pero seguramente lo comenzaré a hacer muy pronto desde la universidad. Yo he pensado que el año pasado fue un año que mucha gente dice que quiere olvidar, pero yo creo que debemos recordar, porque nos enfrentamos a un desafío sin par en la historia reciente. Intentamos convenir otras normas, poner en práctica otros hábitos, establecer otros modos de encuentro y otras formas de nuestras relaciones sociales. También nos enfrentamos a demonios que no sabíamos que nos habitaban, nos miramos ante un espejo que nos mostró imágenes a veces contradictorias de nosotros mismos. Al tiempo que nos descubrimos dispuestos al cambio, también descubrimos en nosotros mucha fragilidad y mucha inseguridad. Así que yo creo que el 2020 nos enseñó mucho sobre la condición humana. También la mayoría de nosotros, todos los profesores sobre todo, tuvimos la oportunidad de ir a las casas de nuestros estudiantes. Unos se dejaban ver, otros no, pero en muchos casos fuimos testigos de inequidades
de dificultades familiares, económicas, afectivas y a veces no confesadas por ellos mismos. Hay que ser muy indolente para no saber cuán difícil la están pasando algunos de nuestros estudiantes. Aprendimos mucho y rápido. Descubrimos habilidades, destrezas, capacidades que no sabíamos que teníamos y las pusimos al servicio de nuestro quehacer para mantener de un modo completamente distinto la vida universitaria. Así pues, que aquí estamos otra vez, comenzando el 2021, afortunadamente con más preguntas que respuestas. Sobre la pandemia tenemos información, mucha más información, y ya sabemos que la cosa va para largo. Es hora entonces de hacer lo necesario y no contentarnos con lo posible, como dijo el profesor Jorge Giraldo en una columna reciente. Es hora de domar los miedos, de ser prudentes y de reforzar tantas veces como sea necesario los hábitos que nos permitirán cuidar los unos de los otros. Pero como nos dijo ahora nuestra rectora, esas cosas no se aprenden en la calle, ni en Oviedo, ni en el Lleras, ni en los paseos familiares, porque nadie se sentirá con la autoridad de decirle al otro que se ponga bien el tapabocas, que se haga más lejitos en la fila, etc. Las normas sociales tampoco se declaran por derecho o por Twitter. Creo que todos hemos asistido a una cantidad de mandatos en nuestras redes sociales que nos dicen cómo comportarnos y parece que decretarlas por redes sociales fuera suficiente para que cambiáramos nuestros hábitos. Las normas sociales se crean, se piensan, se analizan, se refuerzan, evalúan y se vuelven habituales y corrientes a partir de una recurrente interacción social concernida. La universidad es entonces, sin lugar a dudas, una de las instituciones más capacitadas de manera reflexiva y crítica y para proponer de manera prudente modos de vida alternativos que nos permitan una vida plena, abundante y feliz. La vieja lección socrática sigue vigente. La vida es un oficio, aunque no lo parezca. Por tanto, el asunto no consiste en el mero vivir, sino sobre todo en cómo vivir bien. Sobra decir que no hace referencia únicamente a la satisfacción de necesidades materiales. Así las cosas, como nos acaba de decir Claudia, qué pena la confianza, la semana pasada se nos pidió hacer un boceto a mano alzada para pensar lo que sería el regreso paulatino y prudente al campus. Un nutrido grupo conformado por la vicerrectora de aprendizaje, el decano de la Escuela de Humanidades, EXA, el equipo de comunicación y algunos profesores de la maestría del comportamiento, iniciamos que luego enriquecimos con la investigación liderada por la Escuela de Ciencias y los comentarios e ideas de los vicerrectores, decanos y por supuesto de nuestra rectora. Esa conversación inició con una pregunta: ¿qué queremos conservar? La respuesta la podemos resumir en 3 palabras: la vida universitaria. La vida universitaria es en esencia encuentro e interacción con otros. Dicha interacción tiene una característica distintiva: el desafío permanente de querer aprender juntos. Yo creo que en común todos los edafitenses es que queremos aprender, nos apasiona el aprendizaje. Ese desafío estimula nuestro propósito y nuestras actividades sustantivas, la docencia, la investigación y la proyección social. Y además inspira también las acciones de apoyo administrativo y logístico. Todos, tanto en el campus como fuera de él, hemos de disponernos para la consecución de aprendizajes fecundos, relevantes y pertinentes. No es ocioso decir que la vida universitaria significa también gozar del campus, de sus espacios verdes, de sus rincones silenciosos o bulliciosos, de su animada vida conversacional y de disfrutar de los servicios que éste nos ofrece. La biblioteca, los supercomputadores, los cafés, restaurantes, escenarios deportivos, servicios médicos y demás cosas similares. Así pues, que lo que nos anima es conservar la vida universitaria. Acto seguido, nos preguntamos qué debíamos hacer para lograrlo, toda vez que las cifras de contagios, los confinamientos, los toques de queda no dan tregua.
Seguir encerrados, escuchar todos los días las referencias a la indisciplina, a la falta de cuidado, a la ciudadana, y no hacer nada o casi nada para cambiar la situación. El fin último expresado en nuestro propósito superior declara que la esencia fundamental de una universidad es formar seres humanos que actúan en sociedad. Y es ahora, en estos tiempos tan raritos, cuando se hace necesario formar para el cuidado, la convivencia y el aprendizaje. ¿Cómo hacerlo? Mediante acciones que, fundadas en la prudencia y la confianza, fomenten el cuidado de sí y de los otros. No abriremos las puertas del campus de manera impulsiva. La rectora acaba de decirnos que no nos vamos a poner en riesgo. Lo vamos a hacer de a poco, como se arrullan los niños, dicen por ahí. Así que, acordadas esas premisas, regresar al campus, conservar la vida universitaria, elegimos 4 palabras que nos ayudaran a desplegar y darle sentido a las acciones necesarias para conservar la vida universitaria. Esas palabras son nosotros, conexión, aprendizaje y cuidado. Comencemos con el nosotros. Reiteramos que AFIT es un conjunto de personas vinculadas por un desafío e interés común, aprender juntos. Esta comunidad, compuesta de profesores, personal administrativo y aquellos que nos prestan los servicios de apoyo, dispone todos sus recursos para que en un periodo de tiempo que varía según los programas que ofrecemos, logremos hacer de nuestros alumnos, a quienes conoceremos la semana entrante, unos estudiantes estudiosos, esto es, personas íntegras que han logrado aprender a aprender y que esperamos haciendo a lo largo de su vida. También hacen parte de nuestra comunidad los núcleos familiares. Ellos apoyan emocional y económicamente nuestra labor al proporcionar las mejores condiciones posibles para que sus hijos, sobrinos, nietos, amigos, sabemos ahora que la noción de familia es muy diversa, cumplan el sueño de ser lo que quieren ser. Y por último, pero no menos importante, también hacen parte de nuestra comunidad las ciudades, regiones y países con los que interactuamos y de donde provienen o ejercen su profesión nuestros estudiantes y egresados. A ellos les debemos la impecabilidad de nuestras acciones formativas, investigativas y de creación. La segunda palabra es conexión, entendida como tejido de ideas, urdimbre de intereses, aspiraciones, trama de búsquedas individuales y colectivas, y situados en el contexto actual, obviamente, también puesta en red de los equipos de comunicación y de cómputo. Nos conectamos mediante la presencia física y la remota, potenciamos la disposición para la enseñanza y el aprendizaje a través de la presencia plena que exige el acto pedagógico. Actuamos colectiva y conectivamente para lograr objetivos compartidos y cuidarnos entre todos. Divulgamos nuestros conocimientos, creaciones artísticas y los logros de nuestro aprendizaje. Y por supuesto, nos hacemos corresponsables de nuestro entorno mediante múltiples acciones que van desde los servicios de bienestar y promoción cultural hasta la oferta de servicios socialmente pertinentes y respetuosos del medio ambiente. Esto sin olvidar que esta corresponsabilidad se materializa en la calidad académica primordial de nuestro quehacer profesional. La penúltima palabra es aprendizaje. La universidad, como institución social, es la guardiana de la tradición de los saberes y al tiempo es el escenario por antonomasia de la construcción de nuevos conocimientos. La quinta esencia de una universidad es la pregunta y por consiguiente el vehículo de cualquier aprendizaje son los diferentes rostros que toma la pregunta. Por eso ella está llamada a interpretar y darle sentido a lo confuso, a tornar familiar lo que es ajeno, a revisitar parajes conocidos, otorgándoles otras miradas, a ayudar a resolver las tensiones derivadas de la cotidianidad y a recomendar rutas de acción públicas y privadas y a transformarse en un genuino crisol de aprendizaje cultural.
Lo ha hecho desde su origen y todo nos hace suponer que lo seguirá haciendo en los años venideros. EAFIT, lo sabemos todos, es una comunidad que aprende. Esta es una de nuestras señas de identidad. En nuestra vida universitaria coexisten múltiples experiencias individuales y colectivas en permanente diálogo, tendientes a favorecer el aprendizaje. Aprendemos enseñando, enseñamos a aprender, preguntamos, descubrimos nuevos modos de hacer y de interpretar el mundo, creamos y recreamos mundos posibles y dialogamos con nuestro entorno más cercano y también con el más lejano. La riqueza y abundancia de nuestras experiencias se nutren y a la vez alimentan los encuentros colegiados, las reuniones que congregan a personas que aceptan el desafío de aprender juntas. Por supuesto, el encuentro universitario por excelencia es la sesión de clase, pero no es el único. Los grupos de investigación y los semilleros, los consejos académicos y de escuela, los comités de programa, las asambleas de carrera, los grupos estudiantiles y demás reuniones que se celebran día a día tienen el propósito de disponer todo lo necesario para enriquecer la reflexión, el pensamiento crítico, la argumentación y las prácticas cotidianas que nos permiten hacer de nuestros alumnos unos seres humanos cuidadosos en hacer del aprendizaje un estilo de vida. Mes sin hablar. La última palabra es cuidado. Somos atentos, diligentes, solícitos y solidarios en la ejecución de las acciones. Nos importa que la ayuda y colaboración que le brindamos a otros sean sinceras, pues no tiene sentido hablar de solidaridad sin que medie un sólido vínculo con los demás. Por ello, nos interesa no solo nuestro bienestar físico, mental y emocional, sino también el de aquellos con quienes compartimos la vida. Recordemos esa regla ética surafricana según la cual somos y por tanto soy, y dado que soy, entonces somos. A esto es a lo que ellos llaman Ubuntu. Además de interesarnos por el bienestar, promovemos la convivencia. Esto es, coordinamos nuestras acciones con los demás con el propósito de vivir bien juntos. Por ello, reforzamos la mutua regulación de los comportamientos, impulsamos el autocuidado, privilegiamos la salud sobre los deberes. No queremos héroes que den su vida por el trabajo o el estudio, ni sacrificios inútiles que vayan en contra de lo que cada uno comprende como una vida buena y feliz. Aunque en el entorno de esta pandemia hemos enfatizado y lo seguiremos haciendo 3 comportamientos recurrentes: usar mascarilla, lavarnos las manos y mantener el distanciamiento físico, no social, aunque así lo llame la mayoría. Esto no significa que allí termine el espectro de nuestros hábitos. Saludar, despedirse, fijar reglas de juego en la primera clase, observar y reportar nuestros síntomas de salud, respetar el tiempo de ocio y el descanso, entre otras, son acciones a las que nos acostumbramos porque le dan sentido a lo que hacemos. Esa es parte de nuestra tarea, enseñar y aprender otros modos de proceder y conducirnos en el mundo. Además de esas 4 palabras, mencionar, construimos una consigna y un hashtag de fácil recordación. Estos 3 elementos, palabras claves, hashtag, no son caprichosos ni pretenden seguir una moda o una tendencia. Mucho menos reducir algo importante a una mera expresión que nos haga tener la ilusión de haber resuelto un problema real. Las palabras fáciles de recordar marcan el énfasis que le pondremos a nuestras acciones. La consigna sirve de guía para elegir rumbos de acción y el hashtag nos mantiene conectados y presentes con las distintas comunidades de las que hacemos parte. Uy, perdón, aquí parece que se me perdió una diapositiva, pero la voy a hablar. Ahora bien, la semana entrante comenzaremos las clases. Como bien lo saben, esa sesión la dedicamos a la construcción colectiva del pacto pedagógico, que hasta ahora dedicábamos fundamentalmente a conservar sobre aspectos académicos.
propósitos, contenidos, métodos de enseñanza, aprendizaje, evaluaciones, etc. El propósito de formar para el cuidado y para el aprendizaje implica ampliar el horizonte de este pacto. Además de trazar con claridad la hoja de ruta de cada paso, dediquemos una parte significativa de la sesión a crear y reforzar, a acordar y coordinar las condiciones que nos permitirán hacer del cuidado de sí y de los una acción recurrente y con sentido. No importa si las clases son presenciales, combinadas o remotas. No solamente vamos a aprender a cuidarnos porque queremos vivir y volver al campus, sino porque es uno de esos aprendizajes que queremos que se queden para toda la vida. Por ello, permítanme esbozar algunas sugerencias, esta vez más dirigidas a los profes, que nos permitan ir en la senda del reforzamiento de los comportamientos deseados respecto del cuidado y prepararnos para un regreso prudente, cuidadoso y paulatino al campus. Los invito a que visiten el micrositio al que nos dirige el mensaje que nos devuelve el reporte rutinario de salud. Creo que hay una cantidad de imágenes, ideas, algunos protocolos que nos van a hacer muy fácil pensar esa primera clase y pensar ese pacto pedagógico, no solo desde lo académico, sino también desde el cuidado de nosotros mismos y de los demás. Está muy chiquito en el reporte rutinario de salud, pero lo van a encontrar la próxima vez que lo hagan. Bien, la primera sugerencia es reforzar los hábitos que nos permiten conservar y mejorar la salud física y mental. Esperamos que en esa primera clase y en todas las otras subrayemos la importancia de la autorregulación de los comportamientos. El autocuidado no es un hábito egoísta. Tener tiempo para el cuidado de sí mismos no significa que se descuiden nuestras obligaciones familiares o laborales. El New York Times, desde la semana pasada, está lanzando unos pequeños retos para enfrentar el 2021. El 14 de enero, el reto tenía que ver con el cuidado. Los invito a visitarlo. Yo trataré de compartir el link en estos días porque hay allí unas claves muy bonitas que podemos seguir con nuestros estudiantes y entre nosotros. En ese artículo entrevistan a la profesora Kelly McNullian de Stanford y ella lanza esta pregunta, abro comillas: ¿no sería estupendo que aprendiéramos a apoyarnos en nuestra interdependencia y que pudiéramos tener algún tipo de alegría al saber que cuando me cuido a mí misma, a menudo también cuido a los demás? La segunda sugerencia es a maximizar la conciencia de las bondades que trae consigo la observación de las normas. De nuestra disposición a comprender las consecuencias positivas, inmediatas y futuras de las normas sanitarias, entre otras, depende que podamos tener encuentros sociales y académicos y gozar de los espacios y servicios que nos brinda el campus. En tercer lugar, los invitamos a usar los espacios abiertos, aireados y confortables del campus para pequeñas reuniones, clases abiertas o asesorías a estudiantes, por poner solo algunos ejemplos. Quienes vayan a trabajar de modo remoto pueden pensar en una o quizás dos encuentros cortos con sus estudiantes en el campus. Es importante que lo planeen desde ahora para que las distintas dependencias administrativas que cursan de nuestra estancia en el campus garanticen que los espacios estén disponibles y sobre todo que el aforo sea el adecuado. Un cuarto asunto tiene que ver con la atención a los detalles. Parafraseando a algunos técnicos del marketing, cabe hablarse de instantes de verdad. La expresión es muy bella. El instante de verdad obra como marco para que se produzca el encuentro con el otro y de él emerja un desvelamiento de lo desconocido, lo que no sabíamos de alguien más, lo que dábamos enteramente por sentado, lo que no habíamos sido capaces de suponer. Es el instante en el que se concretan, tras la revelación, acciones pequeñas y detalladas, líneas de acción, otras representaciones mentales, nuevos planes, estrategias, ordenamientos, modificaciones de conducta, etcétera, todos a solidificar la preocupación por los otros y el cuidado de sí. Todo cuenta, la mascarilla puesta en su lugar, la disposición de las sillas,
el orden del discurso en nuestras clases, el uso del tablero. Todo lo que hagamos, especialmente en las sesiones de clase, nos ayudará a mantenernos conectados, a aprender y a cuidarnos. En quinto lugar, evitemos la falsa seguridad que proporcionan algunas medidas y no caigamos en la tentación de inventarnos protocolos, reglas, normas o directrices que no están en nuestras manos poder controlar. Y por último, y con esto termino, compartamos nuestras vivencias y experiencias. Es el modo más expedito de aprender haciendo. Conversemos con nuestros compañeros de trabajo y con nuestros jefes. Utilicemos los medios institucionales para sugerir cambios y proponer acciones para que la vida en el campus y fuera de él fluya fácil y provechosamente. Perdón. El reto que nos congrega, conectarnos con el cuidado y el aprendizaje, lo abordaremos con dos viejos compañeros de faena, el conocimiento y la acción colectiva. La distancia física no nos impide trabajar juntos. Si unimos voluntades y conocimiento, encontraremos respuestas y nuevas preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, rectora, y buena tarde para todos. Gracias por por esta reflexión. Yo siento aquí, me voy a mover un poquito. Por esta reflexión. Lo primero, antes de dar paso como a algunas preguntas que tenemos, 3 mensajes que quiero hacer énfasis. Lo primero es que efectivamente esto es un mensaje para la academia, para el administrativo y para todos. Esto es un mensaje para todos los que hacemos educadores, porque el primero, como lo que quiero plantearles es todos en el rol en la llegada a la portería, en el rol en la cafetería, en nuestros haceres en lo administrativo concreto, directo o no directo con la academia. De alguna manera, cuando uno llega al campus como estudiante, se está imaginando que cada uno manda un mensaje y educa. Es decir, que cualquiera de nosotros que mande incoherencia en los mensajes, estamos también educando con eso, y probablemente más que lo que damos en clase. Y eso es lo mismo que vivimos en las personas que van a estar trabajando en cada una de las áreas de apoyo que tenemos. Varias preguntas están asociadas y son muy como el equipo administrativo, preguntándonos por 2 cosas. La primera es si a futuro podemos pensar en el trabajo remoto como una posibilidad del trabajo. Yo al respecto me anticipo a decirles es que esto va a ser parte de la vida de ahora en adelante. Es decir, esto va a ser parte de la vida en cuanto ya vamos a tener que construir ambientes donde nos movemos entre la presencialidad y lo digital. Entonces, a la pregunta de si vamos a poder continuar, sí, porque realmente lo que estamos es siendo parte de lo que viene. ¿Eso qué querrá decir? Seguramente que en parte de eso serán acuerdos de trabajo. Mire, yo trabajo tanto tiempo, tanto remoto. Es parte de lo que uno le enseña a muchos estudiantes. Cada vez son los logros y los resultados lo que miden la gestión, más que el hecho de que yo esté sentado ahí haciéndolo, ¿cierto? Segundo, me pareció muy bonito porque al principio, yo tengo acá una pregunta que me gustó mucho, porque es una pregunta asociada a si, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un trabajo con aquellos que tenemos el síndrome de la cabaña y nos cuesta salir de casa? Nada más al principio, antes de conectarnos, conversábamos eso aquí adentro. Y la verdad es que todos de alguna manera necesitamos un poquito de acompañamiento en eso. O sea, yo les decía, yo la semana pasada ya me sentía que los zapatos no me servían, que el tráfico me pasó a ser un poco más agitado de lo normal. Es decir, es natural y yo creo que de alguna manera todos progresivamente vamos a tener que ir abordando, ir saliendo de eso, de ese síndrome de encierro que tenemos, y obviamente también darle la libertad a todas las personas que sientan que necesitan un acompañamiento mayor, que nos lo hagan saber, porque la universidad debe cumplir y tiene todas las posibilidades y todas las capacidades para poder acompañarnos a cada uno de nosotros en los momentos en los que necesitamos ayuda para vivir. Los miedos valen, las inseguridades valen, lo hipocondriaco vale,
Yo prefiero que nos mate la sospecha y no el virus, es decir, si uno tiene la sospecha, pues no tiene que moverse de la casa, no importa, nos vamos a ir acostumbrando también, ir aprendiendo. Es que para todos nosotros que vivimos en un mundo del aprendizaje, sabemos que los aprendizajes se van adquiriendo en la medida que los vamos viviendo, que los vamos apropiando, y parte de eso es apropiarlo. Algunos otros nos preguntan sobre si una persona que haya tenido COVID puede volver al campus o si los administrativos van a poder volver al campus en general. Lo primero, una parte técnica, recordemos que las personas que han tenido COVID tienen como, es un periodo solamente en el que tienen ya como, ¿cómo se dice? Sí, como una inmunidad temporal. Igual tenemos que estar siempre pendientes porque ya hay casos donde se repite, entonces es tener toda la conciencia de eso. Segundo, pedirles toda la transparencia y la sinceridad en cada uno de los reportes que hacemos nosotros para entrar al campus. Y tercero, ¿cuál es lo previsto? Uno, los programas que ya, digamos que las materias que ya están programadas dentro de la programación que se hizo el año pasado como presenciales o como, digamos, duales o híbridas en eso, continúan. ¿Qué estamos abriéndoles como una posibilidad? A los profes y a las, empiezo con los profes y sigo con los administrativos. Sí, en el momento de hacer el pacto pedagógico se sienten con la necesidad y la conversación con los estudiantes de pronto de venir una vez al campus, ya sea hacer activación, vamos a dejar unas aulas especiales para eso, o también lo pueden hacer en los espacios físicos. A veces el encuentro es solamente para uno poder hacer un taller, una cosa sencilla que no implique una gran carga académica que los pueda, pues no necesariamente me tengo que venir a sentar aquí, sino que puede que todo lo que implique cátedra yo la haga en mi vida digital y lo que dejo, lo experiencial lo dejo para lo presencial, y eso también me va a invitar a pensar en otro tipo de espacio. Ya voy hacia ti. Segundo, Mary, ya voy para ti, ya voy para allá. Lo segundo, para los administrativos, una cosa clara, y es, miren, nosotros vamos a conservar el aforo, nosotros hoy estamos en un aforo del 40%, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en el campus simultáneo podemos estar alrededor de 3.200 personas. Eso hemos estado muy lejos de estar ahí. Esos aforos no quieren decir que las 3.200 estemos aquí, 3.200 repartiditas, que yo veía una cosa muy charra, los poquitos que estamos y en la cafetería nos sentamos en el mismo lado, teniendo un campus súper desocupado por todas partes y todos estábamos como juiciositos, cogíamos el almuerzo y luego íbamos y nos sentábamos y estaban las mesitas seguidas y teníamos todo un pedazo destapado y todo un campus. Entonces también es ir aprendiendo a que van apareciendo nuevas formas de ir haciéndolo, porque uno, es como cuando uno se sienta en el salón y siempre se sienta atrás, y entonces uno les cambia el orden del salón. Lo mismo nos pasa a todos, o sea, todos somos animales de costumbres, entonces cuando tenemos una costumbre nos cuesta mucho cambiarla, entonces vamos a ir modificándolo. Entonces les decía con el aforo, que el aforo lo tenemos previsto para eso, ese sí es el que vamos a controlar. Lo que vamos a liberar un poco es como los puntos de acceso y de que tengan que tener permisos anteriormente para ingreso, tienen que seguir los protocolos de decir, me sentí con fiebre, me siento bien, pues como lo mismo que uno hace en salud, presentar su cédula, presentar su carnet, o sea, seguir los modelos, pero sí no tener que pedir permisos especiales. ¿Qué consideración? Mire, esto es un problema gigante, porque parte de todo es un principio de autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo sé que hay un aforo, probablemente hay roles administrativos que no necesitan venir al campus, que de pronto quieran porque necesitan aire, maravilloso, vengan a tomarse un cafecito aquí, o sea, también es como vamos adaptándonos como a esta realidad, pero ser muy conscientes que ¿qué vamos a priorizar? Docencia y administrativos directamente relacionados con docencia, admisiones y registro, como aquello que va integrando progresivamente, insisto. Sientan toda la tranquilidad de ir modelándose y vamos a ir mirando, y en el corrido del semestre también vamos a ir haciendo evaluaciones para ver exactamente
cómo se va a ajustar. Todo este plan que nos planteaba María del Rocío también tiene una particularidad y es que es acompañarnos pedagógicamente de educación en el campus, de brigadas de cuidado o brigadas de bioseguridad, brigadas de un poco educativas en ese mismo sentido y que eso nos vaya a ayudar a hacer adaptación. Entonces es como ir haciéndolo progresivamente. Mary, tú habías levantado la mano. Espérate un segundito que te pasen el micrófono. Yo tengo una pregunta porque me la han hecho los estudiantes. ¿La biblioteca va a estar abierta y cómo se puede ir a estudiar a la biblioteca y en qué momentos? Que es como una de las preguntas que más me han hecho ellos. Y si eso empezaría la próxima semana, o que si entonces se les va a mandar un comunicado o algo, porque como antes los estudiantes gozaban del espacio entre la biblioteca. Voy a pedirle entonces a Paula que nos conecte con este. Gracias, Claudia. Mary, hasta ahorita, digamos, el espacio de la biblioteca que ha funcionado es la sala de aprendizaje activo, ¿cierto? Propiamente, digamos, como el área de consulta ha funcionado más como por domicilios, ¿cierto? Préstamo más como de ese tipo. Hoy justamente en el comité de reacción estuvimos preguntándonos si entonces habría que hacer una apertura, digamos, como más decidida de la biblioteca. Estamos en esas. Entonces, todas estas, digamos, relajaciones adicionales como de requisitos que venían pues existiendo hasta diciembre de 2020, estarán siendo aplicadas en los próximos días y vamos a comunicarlas oportunamente. ¿Listo? Sí, yo ahí lo que quiero como dejarte, Mary, como el mensaje y a todos, es que esto no va a ser como en marzo que fue, esto no va a ser a lo todos adentro, todos afuera, nos guardamos y luego volvemos a salir, no, insisto, esto es una apertura progresiva, porque eso es como cuando uno se enferma de una, pero no se recupera de una, o al menos cree que se enfermó de una. Normalmente la enfermedad viene dando síntomas y demás, pero uno cree que cayó. Aquí lo que vamos a hacer es una recuperación progresiva. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Cómo vamos habilitando las bibliotecas, cómo vamos habilitando algunos espacios culturales, qué va a pasar con ciertos espacios y progresivamente, para poder ir adaptándonos a esa nueva forma, porque si no, pasamos los aforos, entonces nos desordenamos completamente, que fue un poco lo que nos pasó igual como país. Pasamos de cuarentenas absolutas a salidas absolutas, a encierros absolutos, todo es la peor manera que uno tiene de aprender, como todo o nada, no, tiene que ir progresivamente. Entonces, en ese sentido también nos preguntan, por ejemplo, si es obligatorio ir a trabajar a la universidad sabiendo que no es estrictamente necesario. Se los repito, no es obligatorio. Lo que va a hacer es, los que ya tienen las áreas programadas, continúan con su programación. Los que tienen dentro de su programación apertura, habiliten, así como en el pacto definen que hay un taller, una exposición, un quiz, una tarea, pues prográmese una conversadita en el campus, pues qué rico verles la cara y que te vean la cara así sea con tapabocas y que ellos puedan venir a ver ese espacio. Y en lo administrativo vamos a trabajar con cada uno de nuestras áreas y nuestros líderes correspondientes y con ellos básicamente a clarificar cuándo necesitamos ir, cuándo no, y donde no quiere decir que no podamos venir a otra cosa distinta, o que yo pueda decir, quiero venir una vez, quiero venir 2 veces, o sea, es parte de esto, es ir trabajando conjuntamente. Esto no es un mandato de todos para la casa o todos para la universidad, no, es apertura a ir progresivamente retornando al campus de manera inteligente y prudente. Y esa prudencia es lo que significa. Nos dice Silvana Montoya, me gustan las 4 palabras y el mensaje de María Rocío, pero no vi casi la palabra investigación. Claudia, ¿cómo es el programa de investigación en EAFIT? Esto es muy importante. Parte de la conversación, o sea, hoy no estamos conversando de los pilares de desarrollo de la organización y de la universidad en general. Estamos hablando sobre todo de la prioridad que tenemos hoy de cara como a volver y retornar. Podremos tener espacios donde empecemos un poco a hablar de qué pasa en la academia, qué pasa en investigación, qué pasa en proyección social, porque hoy sobre todo
el mensaje pretendía dos cosas: uno, que saludarlos y poder ver algunas caras y que de pronto ustedes conocieran un poco quién era; segundo, que nos preparáramos desde esa apertura a este mundo del retorno en esto, pero sí quisiera dejar que ese tema que es muy relevante, como es el de la investigación, sea un espacio donde podamos ya entrar a mirar academia, investigación, proyección social, extensión, para poder identificar cuál es el plan del año en todos esos ámbitos. Igual no sé si Mauricio, que está con nosotros conectado en digital o remoto, quiera dar como una mirada general sobre el tema. Está muy claramente definido este año, pues todo el desarrollo y la puesta en marcha del sistema de descubrimiento y creación, todas las agendas de conocimiento. En la segunda semana vamos a tener nuestro quinto encuentro de investigadores, que este año va a estar dedicado a todo el tema de apropiación social del conocimiento, a propósito del nuevo documento que va a lanzar MinCiencias en los próximos días. Entonces, rector, aquí hay toda una agenda para el descubrimiento y la creación, y pues como usted acaba de mencionar, hoy estamos aquí conversando sobre todo este proceso de cómo se va a ir adelantando el retorno a la universidad, pero hay pues toda una serie de actividades, de acciones que siguen adelante en las diversas modalidades como se ha venido desarrollando la universidad en este tiempo. El espacio para tener una conversación más a fondo de academia, donde miremos los diferentes alcances y los retos que tenemos de corto y de mediano y de largo plazo. Quiero cerrar con 3 preguntas, ya un poco insistirles que las preguntas que tengan, hay personas que no lo escriben en el chat, que se sienten mejor de pronto escribiendo internamente a sus decanos o a sus líderes de área en lo administrativo. El compromiso de que vamos a contestar cada una de esas preguntas lo más, digamos, apenas termine la reunión. Sí plantearles, hay una pregunta sobre el pico actual de la pandemia. Yo quiero decirles que todo esto también lo conversamos con las autoridades. Fue una conversación que sostuvimos con la Secretaría de Gobierno y la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Educación, con algunas instituciones. Inclusive ayer lo hablaba yo con Gabriel Mesa, que es el ex gerente de Sura, y un poco decíamos, miren, los picos van a ser parte de la historia de picos y en parte está debiéndose a comportamientos como de cerrar, abrir, cerrar, abrir. Por eso lo que vamos a hacer no es nada radical, ni abrir ni cerrar, ir progresivamente, ir preparándonos e ir. Nadie está esperando que el lunes va a haber una fila de aquí a la luna para llegar a la universidad, sino que empecemos, sí, a empezar a ocupar los espacios y a empezar a hacernos parte de ellos y empezar a combinarnos. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy la semana pasada, un día no vine y estuve trabajando remoto, otros estuve acá, esta semana voy 3-2, es un poco ir trabajando, y cada reunión a ninguna persona del equipo se le pidió que tenía que estar si yo estaba presencial. Entonces la semana pasada yo tuve reuniones, todas fueron híbridas, porque o los decanos o los vicerrectores o los que estuvieran, los que estaban presenciales, pues nos encontrábamos en la oficina, y los que no, con todas las distancias, nos conectábamos como estamos hoy. Entonces es agudizar esa manera de aprender, que no es fácil. Es muy fácil todo presencial e inclusive es muy fácil todo digital, pero cuando uno empieza a trabajar el digital y el presencial, se le trocan los cables un poquito, porque uno le hablo el de allí o hablo el de acá, ¿cómo hago? ¿Cómo interactúo? ¿A quién le doy prioridad? ¿Dónde estoy poniendo mi emoción? Porque ustedes saben que cada reunión
uno pone la energía y la emotividad y la emoción en el que lo está viendo, en que no, entonces cómo hacer ese tipo de cosas. Entonces el pico actual es parte de la responsabilidad progresiva que vamos a ir teniendo en la programación. Por ejemplo, cuando les decíamos nosotros con el pacto pedagógico, si ustedes se están sintiendo más tranquilos, entonces no lo hagamos en las primeras semanas, sino que lo vamos haciendo después. Inclusive Claudia nos decía, muchos de los cursos que están programados como presenciales están en la primera parte, mucho más digitales o remotos, y en la segunda parte más presenciales. Entonces eso también nos va a dar espacio para no mandar un mensaje de cierre ni de preocupación, sino mandar un mensaje de prudencia y como de continuidad. Y de alguna manera nos plantean si tenemos como protocolos para cuando personas salen positivas. Sí, creo que es importante reforzarle a toda la comunidad en lo que viene reciente, como cuáles son esos protocolos, qué pasa si encontramos una persona. Ya en general no se está haciendo cerco epidemiológico, pero no es porque ya perdimos, o sea, ya, antes el cerco epidemiológico tenía un sentido, era que estábamos controlando, estábamos en etapa de control de la epidemia. Hoy ya no estamos en etapa de control, ya está afuera. Entonces ya, si ustedes ven en sus familias y demás, el cerco epidemiológico ya no se está haciendo, lo perdimos. Por eso es que en los restaurantes a ustedes ya no les están pidiendo ni la cédula ni nada, o sea, en los comercios hoy ya no te piden, solo te toman la temperatura y entras. Aquí sí tenemos control de aforo y control, por eso la cédula y el carnet, y podemos hacer un poquito más de cerco. Pero entendamos que las personas que estamos recibiendo en el campus no tiene cerco epidemiológico en sus entornos, lo cual implica que perdemos fácilmente quiénes sí, quiénes no. Por eso es tan importante el cuidado y como el bueno, me siento un poquito maluco, entonces más bien no voy, hago esto, tengo esto, me cuido, en ningún caso me conecto si tengo a alguien que haya tenido un síntoma, etcétera, etcétera, y allí nos vamos como organizando. Y finalmente nos preguntan sobre si los grupos musicales pueden ir a ensayar en el departamento de música, si hay aforo por oficina. Esta segunda del aforo de oficina, debo decirles que todavía nosotros no tenemos aforo por oficina, sino un aforo general. Es parte también de lo que estamos aprendiendo, porque por ejemplo nos hemos encontrado, y lo veíamos esta semana, Cata en la oficina de comunicaciones, todo un piso desocupado y ellos en su oficina de comunicaciones todos junticos, porque es como donde estaban. Entonces ahí son las cosas que estamos afinando. Les iremos contando progresivamente cómo vamos haciendo, qué vamos habilitando y qué vamos actualizando. Yo creo que es parte de este mensaje de Vivimos EAFIT, es un mensaje en constante, no es un mensaje terminado, no es vamos a hacer 1, 2, 3, 4, sino vamos a ir progresivamente habilitándonos y progresivamente reactivando muchas acciones que teníamos en el campus y manteniendo obviamente el mismo espíritu. También sé que eso es muy demandante para todos. Tengan mi compromiso como rectora soy una convencida que sobre todo lo que hace un gerente es ser un gerente de talento humano, o sea, de conversar y de responder a eso. Entiendan que va a hacer todo el esfuerzo para que lo hagamos cuidándonos entre todos en todos los ámbitos. Sé que todos ustedes están haciendo un sobreesfuerzo, están dando más clases, en el caso de los profesores, están algunos teniendo que limitar su tema de investigación y ir como mediando en eso. Sé que los administrativos, muchos sienten que quisieran venir al campus o quieren volver, o sienten que es pesado, o hemos tenido recargas, los horarios. Quiero que se den un poco la paciencia de los ajustes y la acomodación, que confíen en que nos estamos pensando y diseñando para cuidarnos entre todos, y que es mi propósito verdaderamente como que podamos tener mejores noticias frente a nuestro trabajo y nuestra gestión. Yo espero en los próximos, un poquito más avanzado, después de que los consejos pasen, poder hacer como una rendición de cuentas de cómo cerró el año pasado y qué cosas vienen para este calendario desde investigación, docencia, extensión, o sea, qué podemos esperar. Ténganme la paciencia de que hoy no era el día, porque sobre todo lo que queríamos era como saludarnos y prepararnos para este nuevo año, y que quiero hacerlo un poco más con las cifras y con cómo cerramos y cómo vamos a empezar.
cómo se va a mover la matrícula definitivamente, cómo vamos a cerrar en las escuelas, cómo terminamos el año 2020, qué pronósticos y proyecciones tenemos hacia el 2021, qué proyectos esenciales se van a desencadenar en este periodo. Entonces espero verlos pronto en una conexión donde podamos hablar de esas cosas y podamos ir caminando un poquito mejor todos, reuniéndonos y teniendo conversaciones asincrónicas o de este tipo que también nos permitan ir como aprendiendo más de esto. Entonces, dicho esto, no sé, Cata, si tengamos alguna otra pregunta. Bueno, me dicen que hay muchas. Me comprometo pues a que las resolvemos con la debida diligencia y con el debido compromiso, y quiero darles las gracias nuevamente por estar conectados con nosotros. ¿Cuántas personas finalmente? 700 personas. Yo ahí les mandé un mensajito, pero no me contestaron, saludándolos por ahí que estaba en el chat ahorita. Gracias a los profes y a todos los líderes y personas que están aquí trabajando con nosotros. Gracias por confiar en este mensaje, por ayudarnos a ir construyendo este espacio. María, mil gracias por el trabajo y por la sensibilidad y la sensibilización que nos estás haciendo frente al volver. Y bueno, cuenten con esta conexión y esta conversación y sigamos, que la conversación siga viva. Y mil gracias y un abrazo muy grande para todos, y que este 2021 nos sorprenda trayéndonos un nuevo aprendizaje, que es el aprendizaje de la adaptación a esta nueva realidad, recogiendo lo mejor de todo, lo mejor de lo digital y de lo virtual, cada uno en su ámbito, lo mejor de la conexión en lo presencial y también lo mejor de tener que aprender a hacer cosas nuevas, como por ejemplo dar una clase en un aula de esta naturaleza y con este calor. Así que ustedes no se alcanzan a imaginar el calor que está haciendo. Les mando un abrazo bien grande y bueno, un saludo para todos y feliz 2021, feliz semestre. Hoy llegaron nuestros primíparos, ya hoy hicimos el primer encuentro por la mañana con ellos. Esperamos de sus inducciones de 4 días, esperamos que 2 sean en el campus debidamente separaditos y que puedan sentir, porque también entiendan lo que están sintiendo los papás y los estudiantes. Uno soñando toda la vida entrar a la universidad y entrar y no poder verla y no sentirla, entonces ¿cómo hacer eso? Entonces mandar toda la energía para que esa conexión sea bien especial y que nuestros estudiantes sientan que esta es una experiencia digital y presencial maravillosa. Un abrazo muy grande para todos y mil gracias por su participación y sus preguntas. Un abracito. Chao.